Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a este espacio de psicología y desarrollo personal. Por aquí te saluda Elena Echeverría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. Esta semana vamos a estar trabajando con una lectura que particularmente me gusta mucho y si escuchas con atención todo lo que vamos a estar viendo, verás cómo te va a ayudar. Vamos a poner sobre la mesa conceptos como la bondad y la compasión hacia uno mismo, la inseguridad y también esa sensación de no sentirnos suficientes. Hablaremos de la autoaceptación y veremos dónde se inicia la autoconfianza. ¿Te parecen interesantes esos temas? Espero que sí y que me quieras acompañar. El libro que quiero proponerte se titula El crítico interno y la autoaceptación. Cómo ser compasivo contigo mismo en cualquier situación. Es un libro que está escrito por varios autores y cada uno tiene un capítulo. Y vamos a estar viendo el primer capítulo de la psicóloga y autora Tara Brach. Tendrás toda la información sobre esta lectura, como siempre, justo debajo en la descripción del episodio. Ahí te dejo todo. El capítulo primero de este libro se titula de la siguiente manera: Despertar del trance de la desvalorización. Lo vamos a ir leyendo y comentando. ¿Te parece? Vamos con ello. En este capítulo la autora comienza a contarnos lo siguiente. Hace muchos años empecé a enfocarme en la necesidad urgente de la autoaceptación. De hecho, la llamé autoaceptación radical, porque la noción de amarme y sentir compasión por mí misma aún me resultaba muy extraña. Sabía que una parte clave de mi sufrimiento emocional se debía a la sensación de no ser suficiente, que a veces se disparaba hasta convertirse en una franca aversión contra mí misma. Al observar patrones similares en mis alumnos y clientes, empecé a darme cuenta de que la ausencia de autoaceptación es una de las expresiones del sufrimiento más extendidas en la sociedad. Es muy relevante darnos cuenta justo de esto, que parte de nuestro sufrimiento, y es compartido por todas las personas, tiene que ver con esta falta de aceptación, incluso con esta sensación de no ser suficiente, de aversión hacia uno mismo, hacia una misma. Podemos pasar largos periodos de nuestra existencia viviendo en lo que yo denomino el trance de la desvalorización, atrapados en una sensación crónica de quedarnos cortos. Aunque raras veces somos conscientes de ello, nos devaluamos continuamente. Lo hacemos con tanta frecuencia que percibimos una brecha entre la persona que creemos que deberíamos ser y nuestra experiencia real momento a momento. Esta brecha nos hace sentir como si siempre, de algún modo, fuéramos inadecuados, deficientes. Una cuidadora que había trabajado con miles de moribundos escribió que lo que más profundamente lamentaban sus pacientes era no haber sido fieles a sí mismos, de haber vivido de acuerdo a las expectativas de otros, de acuerdo con los deberías y no alineados con su propio corazón. Esto lo dice todo. Podemos vivir tan desconectados de nosotros mismos que al final sintamos dolor por no haber expresado nuestra vitalidad, creatividad y amor. Buena parte del tiempo somos inconscientes de lo extendida que está esta sensación de algo está mal en mí. Como una toxina no detectada puede infectar todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en las relaciones es posible que nos desgastemos en un intento de que los demás nos perciban de cierta manera, listos, guapos, espirituales o poderosos, según cuál sea nuestro ideal. Queremos que nos aprueben, que nos amen. Sin embargo, es muy difícil establecer intimidad cuando, a nivel profundo, nos sentimos defectuosos o deficientes. Resulta difícil ser espontáneo, creativo o asumir riesgos, incluso relajarse un momento si uno piensa que se está quedando corto. Desde la perspectiva evolutiva, la sensación de vulnerabilidad es natural. Temer que algo vaya mal o que esté a punto de ir mal forma parte del instinto de supervivencia que nos mantiene a salvo, algo muy bueno cuando nos persigue un oso pardo. Este sentimiento de vulnerabilidad, de amenaza es intrínsecamente humano, pero a menudo lo dirigimos contra nosotros mismos. Nuestra inseguridad lo convierte en algo personal. Pasamos rápidamente de algo está mal a yo soy el que está equivocado o el que está mal.
Esta es la naturaleza de nuestro inconsciente, de nuestra conciencia autorreflexiva. Tendemos a identificarnos con lo deficiente automáticamente. En jerga psicológica, esta búsqueda y fijación en lo que está mal se describe como sesgo negativo. Así que date cuenta que tenemos ese radar de centrarnos en aquellos aspectos que nos pueden producir vulnerabilidad, amenaza, que lo vemos como potencialmente peligroso, que puede salir mal. Es algo evolutivo, es algo intrínsecamente humano, pero automáticamente lo llevamos hacia nosotros, hacia nosotras, creyendo que en el fondo algo está mal en mí. Debo tener cierto defecto, cierta carencia, algo me pasa. Pero entiende que este sesgo lo compartimos. No es algo que te pase únicamente a ti. Y esta es la idea, ampliar esa mirada de humanidad compartida en todo lo que vivimos. A veces nos creemos muy únicos de lo que estamos viviendo, pero no es así. Durante la infancia, la mayoría recibimos mensajes que reforzaron ese sentimiento de deficiencia. Se nos dijo cómo debíamos comportarnos y qué tipo de aspecto, personalidad y logros conducirían al éxito, la aprobación y el amor. Raras veces alguien crece sintiéndose verdaderamente digno de amor y valioso tal como es. La cultura contemporánea exacerba todavía más nuestros sentimientos de inadecuación. Existen pocas formas naturales de pertenencia que nos confirmen nuestra bondad básica, pocas oportunidades de conectar con algo mayor a nosotros mismos. La nuestra es una sociedad basada en el miedo y que consume en exceso. Es altamente competitiva y establece criterios que valoran ciertos tipos concretos de inteligencia, de cuerpo y de logros. Como la cultura dominante fija estos estándares, el mensaje de inferioridad es especialmente doloroso para las personas de minorías étnicas y para todos los que han de afrontar continuamente que se les considere menos que debido a su apariencia, religión, orientación sexual o de género o estatus socioeconómico. Es importante ver el contexto cultural, social, donde nos movemos, donde priman unos estándares, donde muchas veces esos estándares hacen que nos sintamos excluidos, que no lleguemos a ello y tengamos esta sensación constante de no ser suficientes, de inadecuación. Cuando creemos que algo está intrínsecamente mal en nosotros, esperamos ser rechazados, abandonados y separados de los demás. Como reacción, las partes primitivas del cerebro diseñan estrategias para defendernos o promocionarnos. Asumimos proyectos crónicos de automejoramiento, exageramos, mentimos o pretendemos ser lo que no somos a fin de encubrir el sentimiento de no ser merecedores. Juzgamos a los demás y nos comportamos agresivamente con los otros y con nosotros mismos. Así que date cuenta esta relación cuando me siento inadecuado, cuando no me siento suficiente, cuando siento que hay algo mal en mí, automáticamente creemos que podemos ser rechazados, abandonados, que las personas van a quererse separar de nosotros, de nosotras, y aquí quizás sea algo implícito, pero vivimos de esta manera. Entonces intentamos mentir, exagerar, mejorar constantemente de forma crónica como ese intento, ¿no?, de ser merecedores del amor, del cariño, de la mirada de los demás. Y obviamente esto se acrecenta en determinados ambientes donde hemos crecido, que puede ser más acentuado esta sensación de rechazo, de no valer. Pero es verdad que está muy presente en todas las personas. Aunque es natural intentar protegerse mediante estas estrategias, las partes más evolucionadas del cerebro ofrecen otra opción, la capacidad de cuidar y trabar amistad. A pesar de nuestros condicionamientos, podemos desarrollar una presencia consciente y amor incondicional. Una vez que vemos el trance de la desvalorización, la guerra que libramos contra nosotros mismos, podemos comprometernos a abrazar la totalidad de nuestra experiencia interna. Este compromiso, junto al entrenamiento intencional en la atención plena, mindfulness y la compasión, puede transformar nuestra relación con la totalidad de la vida. ¿Te habías dado cuenta de esto? Que tenemos partes evolucionadas en nuestro cerebro que nos ofrecen otra alternativa, que tenemos esa capacidad
de cuidarnos, que tenemos esa capacidad de comprometernos en estar con nuestra propia experiencia interna, en activar esa parte de amistad, de bondad que está presente. Y la podemos hacer cultivando esa atención plena, esa compasión, y entender que esa presencia consciente, ese amor incondicional, lo podemos trabajar, es muy buena noticia. Tenemos esa parte primitiva del cerebro, ese miedo al rechazo, esa necesidad de pertenencia. Perfecto, esos sesgos negativos, pero también tenemos partes más evolucionadas de nuestro cerebro que nos ayudan a ir en una dirección diferente. Resulta útil entender que cuando estamos poseídos por la reactividad temerosa, nos puede secuestrar el cerebro primitivo. Así quedamos desconectados de los circuitos nerviosos correlacionados con la atención plena y la compasión. No tenemos acceso a las partes de nosotros que nos permiten confiar en nosotros mismos, ser más felices y más libres. La pregunta esencial es: ¿cómo podemos reconectar, recuperar el acceso a nuestras cualidades humanas más atesoradas y más evolucionadas? Qué interesante esto, ¿verdad? Entender que tenemos esos circuitos nerviosos que están conectados, que están correlacionados con esa atención plena y compasión. ¿Y por qué es tan relevante? Porque nos va a ayudar a confiar más en nosotros, a ser más felices, a ser más libres. Podemos cablearnos, reconectar con todo esto. La clave consiste en experimentar directamente el sufrimiento que nos produce el miedo y la vergüenza que nos ha estado impulsando. No hace mucho, una de mis alumnas reveló que sentía que nunca podía tener una auténtica intimidad con otra persona porque temía ser rechazada si alguien llegaba a conocerla de verdad. Se había pasado toda la vida creyendo que, si alguien veía cómo era, la rechazaría. Hasta que no reconoció su dolor y lo vio como una llamada a despertar, no pudo controlar esta guerra contra sí misma. Y esta clave es básica: experimentar directamente el sufrimiento. Y aquí intentamos escaquearnos, intentamos no hacerlo, evitamos el sentir. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces en este espacio. Entender que debemos experimentar directamente el sufrimiento. Reconocer nuestro propio dolor. Está ahí, lo reconozco, esto me está doliendo. Y ese reconocimiento es clave para empezar a sentirnos mejor. Verlo, acercarnos a él, observarlo, notarlo y ver que no pasa nada, que podemos estar ahí. Y ahora la autora nos va a dar unos pasos concretos para trabajar con todo esto que estamos hablando. Una vez que reconocemos nuestro sufrimiento, el primer paso hacia la curación consiste en aprender a hacer pausas. Podríamos pensar: no merezco el amor de mi pareja porque soy egoísta, o no soy valioso porque no soy divertido ni espontáneo, o no merezco amor porque siempre dejo a los demás en la estacada. Podríamos experimentar sentimientos de vergüenza, miedo o desesperanza. Cualquiera que sea la experiencia, el primer paso y el más importante es aprender a hacer una pausa cuando estamos pillados en nuestro sufrimiento. Dijo el famoso psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra capacidad de elegir la respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y libertad. Cuando hacemos una pausa, podemos responder a la prisión de nuestras creencias y sentimientos de una manera sanadora. Fíjate lo valioso y lo esencial de hacer esa pausa, de encontrar un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y aquí tenemos nuestra verdadera capacidad de elección. Y se puede hacer. No es algo que digas: yo no puedo. Sí se puede, y es necesario irnos poco a poco entrenando. Cuando uno ya está enganchado al sufrimiento, da igual la forma que sea, a nivel de sensaciones, emociones, pensamientos, uno reconoce que lo está pasando mal, que hay sufrimiento. Y desde ahí hacer esa pausa nos hace salir del automático, de esa hipnosis que muchas veces estamos, de esa adicción al pensar, a enredarnos con nuestra mente, y nos acercamos a esa libertad de elegir una manera diferente de responder, desde una forma más consciente. El segundo paso hacia la sanación consiste en ahondar en la atención.
Es importante preguntarse, por debajo de todos los pensamientos negativos, ¿qué está pasando en mi cuerpo, en mi corazón ahora mismo? Suelo decir que cuando empezamos a tomar conciencia del dolor subyacente, despertamos el sentido del ¡ay!, la exclamación de dolor. Incluso es posible que nos preguntemos durante cuánto tiempo ha estado ahí el dolor sin que nos diéramos cuenta. Vaya, desde que puedo recordar no me he sentido lo suficiente. Si te ocurre esto, procura ponerte la mano sobre el corazón como señal de la intención de ser bondadoso contigo mismo y tu sufrimiento. Incluso es posible que te digas, quiero poder ser amable con este lugar interno que me hace sentir mal. Aquí estamos trabajando en ese reconocimiento, en esa sensación de ¡ay! Esto duele. Esto me está generando sufrimiento y tener esa intención de ser amable con esto que me hace sentir tan mal. Para la mayoría de nosotros, estar en el ¡ay! Puede ser doloroso y agotador, puede desgastar nuestro espíritu y energía. La razón por la que sugiero que nos pongamos la mano en el corazón es que se trata de un gesto hacia nosotros mismos que expresa que la comodidad y la curación tienen verdadero poder. Si esta manera de estar contigo te resulta incómoda, imagina que te está ayudando alguien muy sabio y compasivo. Esa persona puede ser el puente que te lleve a la presencia curativa hasta ti. Cuando hacemos esto, se empieza a producir un cambio. Pasamos de estar identificados con el yo desvalorizado a ser la presencia compasiva que observa el yo desvalorizado y que está con él. Este cambio es un movimiento hacia la libertad. El momento en que nos hacemos presentes y nos ofrecemos bondad o una intención de bondad a nosotros mismos, comienza la verdadera transformación. He experimentado que mi trance de desvalorización puede ser activado por muchas cosas. En los últimos años, una de las más poderosas ha sido un largo periodo de enfermedad. No solo estaba enferma, sino también con frecuencia irritable y autocentrada. Y entonces dejaba de gustarme a mí misma por ser mala y estar enferma. Sentía que no estaba madura espiritualmente para lidiar con mi enfermedad. Buda llamó a esto la segunda flecha. La primera flecha es «oh, me siento enfermo». En otras palabras, simplemente lo que es. La segunda flecha es la sensación de desvalorización que nos infligimos. En mi caso, considerarme una mala persona enferma. Y este punto de las dos flechas es muy revelador. Tenemos esa primera flecha que es reconocer. Se nos clava ese sufrimiento, ese dolor, lo reconozco. Pero tenemos la elección de no clavarnos una segunda flecha. Solemos clavarnos esta segunda flecha cuando empezamos a interpretar, a etiquetar, a desvalorizarnos, a decirnos, a ponernos creencia de soy de esta manera, o también a emitir juicios, a tener diálogos internos donde damos más vueltas, donde nos generamos mucho más bucle mental. Es decir, hay un segundo sufrimiento, que es ese segundo sufrimiento secundario, que nos lo ponemos. Uno es la flecha, esa flecha de la vida, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde enfermamos, donde envejecemos, donde hay incertidumbre, todo lo que vivimos. Es esa primera flecha y es inevitable, es condición humana. Pero hay una segunda flecha que nos clavamos constantemente. Pasamos de un sufrimiento primario, que está ahí, la vida, a un sufrimiento secundario. Y fíjate que está estudiado que este sufrimiento secundario suele ser el 85%. Ponemos mucho juicio, interpretación, tensión, rechazo, porque si yo estoy enferma, con este ejemplo que nos pone la autora, lo reconozco. Quizá tenga que hacer ese trabajo de aceptar que está pasando, pero puedo desactivar mucho sufrimiento si dejo de juzgarme, si dejo de resistirme, de rechazar. Esto no puede estar pasando, esto lo tengo que cambiar, esto es insoportable. Lucho, rechazo, niego. Tengo esa intolerancia a la realidad, me enfrento. Nos enfrentamos a lo que está pasando momento a momento. A esta realidad me enfrento, rechazo, y aquí siempre perdemos. Así que piensa el sufrimiento secundario, esa segunda flecha que te estás clavando constantemente. Y que aquí está el 85% de tu sufrimiento. No estamos hablando de la primera flecha, sino de esa segunda. Cuando tenía esta sensación de fracaso personal,
de no ser buena, hacía una pausa, me ponía la mano en el corazón e imaginaba una presencia comprensiva que me cuidaba a través de mis manos. A veces me susurraba mentalmente: «Está bien, cariño», o «Lo siento, te quiero». Aunque al principio invocaba una presencia mayor para que cuidara de la mala persona enferma, a medida que me fui relajando, quedó claro que la presencia amorosa que invocaba anidaba en mi corazón. Este proceso de reconectar con nuestro sentido de la bondad y de la valía se basa en dos elementos clave: el reconocimiento consciente de lo que ocurre dentro de nosotros y una respuesta compasiva. Muchas personas han descubierto que la práctica siguiente ofrece una manera fácil de llevarlo a cabo. Aquí vamos a ver una práctica que nos proponen en este capítulo muy interesante. Recuerda estos dos elementos clave: el reconocimiento consciente de que está ocurriendo algo dentro de ti y esa respuesta compasiva. El primer paso de esta práctica es, en primer lugar, se trata de reconocer lo que está pasando. Hacemos una pausa y reconocemos todos los pensamientos y sentimientos de desvalorización. En segundo lugar, permitimos que los pensamientos y sentimientos estén ahí. Luego profundizamos la pausa. No tratamos de distraernos ni de alejarnos de lo que ocurre. Simplemente lo dejamos ser para poder ahondar en el yo. En tercer lugar, investigamos con amabilidad. Dirigimos una atención delicada pero interesada a nuestra experiencia. Entonces empezamos a salir del trance y podemos ponernos la mano en el corazón para ofrecernos un mensaje de compasión o abrirnos a recibir la presencia amorosa del campo de energía mayor al que pertenecemos. En cuarto lugar, no nos identificamos. Es posible que esto parezca un tanto seco, pero significa verdadera liberación. Cuando no nos identificamos con ese yo devaluado, somos libres de habitar nuestra plenitud, de habitar la conciencia amorosa que, aunque envuelta en nubes, siempre ha estado ahí. Y aquí tienes estos pasos y ojalá los quieras llevar a la práctica porque son realmente útiles. Ese primer punto de reconocer lo que ya está pasando, ese reconocimiento de aquí estoy con estos pensamientos, con estos sentimientos, lo reconozco. Luego permito que esos pensamientos y sentimientos estén ahí. No rechazo, no controlo, no lucho, no me opongo, estoy haciendo esa pausa, profundizo, no me distraigo, estoy ahí. Dejamos ser, aflorar de alguna manera, desde ese dejar estar, desde ese permiso, lo que está ahí, lo que está dentro de mí, mi propia experiencia. Luego nos acercamos en esa investigación desde la amabilidad, desde esa presencia comprensiva, amorosa, cálida, cercana que tenemos. Y vamos acercándonos a esa experiencia y verás que es un cambio radical acercarnos a nuestro propio interior desde aquí, desde esta amabilidad, en vez de desde el automático que siempre hacemos. Y por último, no identificarnos, recordar ese cambio, en vez de identificarme con ese yo devaluado, ese yo inseguro, todo lo que quieras incluir en ese yo, irme a ese punto de observar desde esta presencia interna lo que está pasando, esos pensamientos, sentimientos, porque aquí encuentro mi plenitud, mi libertad, desde ese aspecto de observador, de conciencia de lo que está pasando. Este es un proceso para salir del trance. Puede resumirse en dos aspectos: conciencia del momento y bondad. Cuanto más lo practico en mi propia vida, menos tardo en pasar de la sensación de atascamiento a la relajación, a sentirme más amplia y libre. Esta práctica me ha ayudado a atrapar las ideas y sentimientos relacionados con un yo desvalorizado y a darme cuenta de que no tengo que creérmelos. Los sentimientos están ahí, los pensamientos están ahí, pero mi sentido de identidad está más allá de cualquier historia limitante. He aprendido a confiar en el ser que está aquí, una presencia amorosa que no queda manchada ni reducida por los pensamientos y sentimientos de desvalorización. Y he comprobado, tanto para mí misma como para otros, aunque hayamos estado llenos de culpa y de odio hacia nosotros mismos, podemos encontrar el camino de vuelta a la bondad. Una metáfora que me resulta útil es imaginarme que estoy en un bosque y veo un perro junto a un árbol.
Voy a acariciar al dulce perrito y de repente me salta encima, me ladra y me enseña los dientes. En un instante paso de querer acariciar al perro a sentirme muy enfadada y aterrorizada. Entonces me di cuenta de que el perro tiene una pata atrapada en una trampa tapada por unas hojas, de modo que mi estado interno vuelve a cambiar del enfado y el temor al cuidado y la compasión. Si podemos hacer una pausa y reconocer que tenemos la pierna atrapada, si podemos ver que el comportamiento que hemos juzgado con dureza en nosotros mismos procede del dolor, nos suavizamos. Volvemos a sentir ternura por nuestro sufrimiento y nos abrimos a una presencia plena y compasiva hacia todos los seres. A medida que ahondamos en la confianza en nuestra propia bondad esencial, junto con el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, surge la aceptación. En alguna ocasión, una mujer vino a mí después de una clase y me dijo: «Estoy en guerra conmigo misma por mi manera de tratar a mi hija de 5 años. Tengo continuos estallidos de ira y la critico. No merezco aceptarme a mí misma. ¿Cómo podría aceptarme si actúo así?». Temía que si se aceptaba o perdonaba, perpetuaría sus hábitos de mala madre. A veces todos actuamos de maneras dañinas, pero reaccionar castigándonos y odiándonos no es el camino hacia un comportamiento más sabio. Le pregunté: «¿Amas a tu hija?». «Por supuesto», respondió con lágrimas en los ojos. «Esto no me molestaría tanto si no la quisiera». «Dedica algún tiempo a reflexionar sobre el amor, sobre lo que amas de ella», le sugerí. «Siente esa conciencia amorosa en ti y llega a reconocer eso como un lugar en el que puedes confiar». Esto le resonó mucho porque entendió intuitivamente que, aunque no podía confiar en su ego, podía confiar en su corazón. Pensar que debemos confiar en nuestro ego no nos da buenos resultados. El ego no es fiable, está fuera de control, causa problemas, lucha y tiene miedo. La construcción de un verdadero sentido de confianza en uno mismo deriva de establecer contacto con las partes más profundas de nuestro ser, con la verdad de nuestro amor, aunque a veces actuemos de modos que no nos gustan. Terminamos con lo siguiente. Cada uno de nosotros está en el camino de despertar al amor, a la vida que está aquí presente. Podríamos llamarlo autoaceptación, pero lo que estamos aceptando es este sentimiento, este dolor, esta tristeza, este temor, esta ansiedad y esta sensación de estar haciendo algo mal. A medida que crecemos y abrazamos esta realidad viviente, con sus partes agradables y desagradables, la ilusión de un yo separado se disuelve. Descubrimos la irradiación y el amor que está en nuestra esencia. Cuanto más confiamos en esta esencia, más reconocemos esa misma bondad y ese espíritu en todos los seres. El abrazo a nuestra vida interna se va ampliando hasta ser un amor auténtico y incondicional por este mundo viviente. Y al final, fíjate la idea clave, ¿no? Estamos hablando de esa autoaceptación que no es otra cosa que aceptar el sentimiento de dolor, de tristeza, de temor, de ansiedad, de sentir que algo estás haciendo mal. Cualquiera que sea el sentimiento que tienes, que lo reconoces, por aquí va esa autoaceptación. Y fíjate que quizás el recorrido para llegar a esa aceptación profunda pasa por este camino de bondad, de compasión, de comprensión hacia nosotros, con los pasos que hemos visto y con todo el recorrido que hemos estado haciendo. Es como que esa autoaceptación es como el final del recorrido que hemos hecho. Y fíjate por dónde hemos estado caminando. Espero que esta lectura te haya hecho que pensar, te haya resonado, haya habido puntos que te apetezca volverlos a escuchar, porque creo que da la clave en muchas cosas que nos pasan a todas las personas. Y revisar esto es clave para reducir nuestro sufrimiento, para sentirnos más libres, para estar más plenos, para vivir mejor en definitiva. Quitarnos muchas veces esta idea que tenemos como automática de qué hago, cómo lo hago, cómo me quito de encima lo que siento. Aquí hay un nuevo camino, una mirada diferente de estar con tu propia experiencia interna, de estar con tu propio sufrimiento, de aceptar, de activar esa parte observadora, esa presencia comprensiva, amable que tienes, y esto cambia radicalmente tu vida.
Por tanto, ojalá que quieras practicar lo que hemos visto, porque hay un aspecto práctico, Aquí la autora nos ha dado pasos concretos, nos ha dado un recorrido terapéutico, también lo podemos poner entre comillas, sanador, así que por aquí tienes un trabajo. Con este episodio tienes un trabajo para seguir estando contigo, para ayudarte de la mejor manera. Y espero de verdad que lo que hemos visto te haya dado sentido, te haya hecho clic y quieras seguir profundizando en la totalidad de la lectura de este libro, que recuerda que tienes toda la información justo debajo en la descripción del episodio, porque yo te invito, por supuesto, a que leas el libro y a que tengas también este capítulo y que leas los siguientes, porque seguro que te van a ayudar. Si te ha gustado esto que hemos visto, por favor, tómate un segundo en compartirlo con el mundo. Haz clic en el botón de compartir y compártelo a amigos, a familiares, a conocidos, porque sabes que esta información les va a ayudar. Por supuesto, dale me gusta si te ha gustado, si te ha resultado interesante, si has pasado este rato conmigo, has llegado hasta aquí, dale me gusta y no olvides suscribirte. También hay un botoncito, haz clic en suscribirte, activa las notificaciones para estar al día de los nuevos episodios que comparto contigo. Y como te he dicho otras veces, me encantará leerte los comentarios. Dime, ¿qué te ha parecido esta lectura? ¿Qué cambios ha podido generar en ti, en tu manera de pensar? ¿Por dónde vas a ir a trabajar contigo a nivel interno? Así que espero tus comentarios para leerte. Darte las gracias de verdad por haberme acompañado hasta el final. Ha sido un placer contar contigo y espero verte la próxima semana. Un gran abrazo.